SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. La isla de La Palma ha sumado otra noche en vela a expensas de la colada que ayer llegó al centro de la laguna, que afecta y amenaza al barrio y cuya evolución es imposible predecir. Así que los vecinos viven cada hora con la angustia de la espera, porque no saben si las piedras van a frenar su avance o poco a poco acabarán engullendo sus casas. Y no es que se sumen más desalojos, que se van sumando 500 anoche mismo, sino que quienes fueron desalojados no pueden volver. Hay ya más de 7.500 personas evacuadas. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Las últimas casas que las autoridades han mandado desalojar son unas 50 de los llanos de Eridane y de Tazacorte. Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días. Los peores escenarios han cumplido. Las dos coladas que se dirigían hacia el mar han entrado en el enclave de la laguna, en una repetición de la pesadilla vivida en todo, que se han desalojado medio centenar de viviendas en los municipios de Los Llanos de Eridane y Tazacorte ante el avance de la colada que desde hace días se acerca a la costa. Ya son más de 7.500 las personas evacuadas en esta zona. Pendientes del volcán, hay dos palabras que definirán la crónica de este jueves: los precios y la pandemia. Advierte el sector de la alimentación de que acabarán subiendo los precios de los productos si continúa la escalada de la luz, y nada hace pensar que esa escalada vaya a frenarse ahora. Hoy se reunirán los líderes europeos en Bruselas. España pide, como está pidiendo Francia, una respuesta de la Unión, pero Bruselas descarta de momento una solución conjunta porque piensa que todo esto es temporal. La realidad es que suben todos los precios de la energía. Y donde se ve de manera más nítida es en el precio de los combustibles. En general, una familia media va a pagar este año 854 euros más de energía, Eladio Meizoso. 854 o 751 euros más, calcula la OCU, según el tipo de coche de esa familia media, porque en torno a la mitad del sobrecoste energético este año correspondería a la subida de los carburantes. 404 euros más que en 2020 para quien circule 20.000 kilómetros si usa un coche de gasolina y 301 euros si es de gasóleo. La segunda partida que más sube es la luz, 261 euros para esa misma familia, mientras que el gas natural supondrá 189 euros más que el año pasado. La OCU pide al Gobierno ayudas para las familias más vulnerables y que automatice el acceso al bono social eléctrico para los 2 millones de familias que, recuerda, cumplen los requisitos pero no reciben esa ayuda. Y decíamos que la otra palabra que marca la actualidad internacional en este caso es la pandemia, tanto en Brasil como en el Reino Unido, que se prepara para un repunte de contagios en invierno. En general, la tendencia del virus está al alza en casi toda Europa, Gillian. Sí, los datos de las últimas semanas apuntan a ese cambio de tendencia, aunque todavía de forma leve y sin un riesgo inminente de una nueva ola. Ha empezado a repuntar la incidencia acumulada a 7 días en Alemania, en Francia, también en Rusia, donde Vladimir Putin ha dado una semana de vacaciones pagadas a toda la población para frenar el avance de la pandemia y los casi 1.000 fallecimientos diarios que se están registrando. Lituania es ya el primer país europeo en volver al confinamiento, y en Reino Unido el ministro de Sanidad ya ha dado la voz de alerta. Cases are rising and they could go yet as high as 100,000 a day. En invierno esperan que los contagios se disparen hasta los 100.000 al día. Fuera de Europa, en Brasil, el segundo país del mundo con la cifra total de fallecidos más alta por coronavirus, el Senado ya ha acusado formalmente al presidente Jair Bolsonaro de 9 delitos graves, entre ellos crímenes contra la humanidad por su deficiente gestión de la pandemia. Y en paralelo, según un informe de varias ONGs, la comunidad internacional solo ha destinado 1 de cada 7 vacunas de las que había prometido para los países pobres. Debemos además contribuir a construir una memoria crítica, una memoria ética que nos interpele y que nos conduzca a compartir una conclusión: nunca más. Es el día después del aniversario del fin de ETA, marcado por el reconocimiento a las víctimas y por la constatación de todo lo que se ha avanzado en esta década, aunque haya que seguir hablando de memoria y de reconciliación. En lo político, el aniversario fue a cruzarse con esas últimas declaraciones de Arnaldo Otegi vinculando a la situación de los presos encarcelados de ETA con el apoyo de Bildu a los presupuestos. Contestaba el ministro Marlaska. No hay ninguna contrapartida. Un Estado de Derecho, una sociedad firme, seria, basada en valores democráticos, en un Estado de Derecho no hay contraprestaciones que vulneren la ley. Ahora Otegi está desvinculando a los presos con las cuentas. Dice que ya las apoyaron el año pasado y que las cosas no cambiaron entonces. El Partido Popular considera en todo caso que los socialistas están blanqueando a Bildu. Aunque a pesar de que Casado eleva más aún su crítica al gobierno, PP y PSOE siguen negociando para renovar los órganos constitucionales que tienen el mandato caducado, salvo el Poder Judicial. Y esta mañana les estamos contando en la SER los detalles de la ley de vivienda en la que está trabajando el gobierno y al que hemos accedido. A las 8 les vamos a explicar
¿Cómo queda esa obligación de que toda promoción nueva de construcciones deba reservar el 30% a vivienda protegida? Porque hay matices en eso. Una autonomía podrá considerar zona tensionada aquella en la que el alquiler supere el 30% de los ingresos. Es jueves, es 21 de octubre. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Y Teresa Perales rompió anoche su silencio en el larguero. Lo mejor ha sido escucharla, porque ese silencio ha durado semanas en las que se ha especulado mucho con el estado de salud de nuestra deportista más laureada, a partir de lo que ocurrió después de ganar la plata en Tokio. Que cuando terminé me quedé boca arriba y yo decía, es que no me puedo ni girar. Yo veía a mis compañeras que me estaban gritando de bien, lo has hecho muy bien y tal. Y al terminar, pues ya yo ya notaba que no iba la cosa bien del todo. Y a partir de hoy te puedo contar poco porque perdí hasta el conocimiento, entonces no me acuerdo de casi nada. De momento no tiene diagnóstico médico que explique lo ocurrido, pero niega que se trate de un cuadro de ansiedad como se ha llegado a publicar. Y ojo al tiempo, que hoy sí hay novedades. Un frente que va a barrer la mitad norte de la península, que va a dejar algunas lluvias, pero sobre todo una notable bajada de las temperaturas, por encima de los 10 grados en algunas zonas de la cornisa cantábrica. Solo el suroeste de la península se va a librar de la influencia de esa borrasca y mantendrá el tiempo primaveral de los últimos días. En un minuto les contamos más noticias. Tenemos una novedad más de anoche, el acuerdo de todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Badalona para presentar una moción de censura contra el alcalde Xavier García Albiol. Una moción que, salvo cambios, van a registrar en las próximas horas, que se debatirá y votará en noviembre y que se presenta por la relación de García Albiol con una empresa en Belice que desvelaron los papeles de Pandora. Albiol se perfila ya como la primera víctima de esos papeles. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Las fechas más probables que se perfilan para poder debatir la moción son el 5 o el 8 de noviembre. El PSC y la tercera fuerza en el consistorio, Guanyén Badalona, han llegado a un acuerdo para echar a García Albiol de la alcaldía, aunque Guanyén Badalona, cercano a la CUP, no quiere entrar en el equipo de gobierno. Lo explicaba su portavoz, Nora San Sebastián, no podem construir res perquè les que decía que no pueden construir nada con los socialistas porque las desconfianzas entre los dos partidos son muy grandes, pero sí que hay una prioridad absoluta, que es sacar de la alcaldía a García Albiol. Guanyén Badalona apoyará a los socialistas desde fuera durante el año y medio que queda de legislatura para que el gobierno municipal sea estable. Esa será una de las novedades en las próximas horas en una crónica política que sigue marcada por los ecos del aniversario del fin de ETA. Apuntábamos ahora, Arnaldo Otegi habló anoche de nuevo, fue en Radio Euskadi y explicó su mensaje de la polémica a los militantes de Bildu, el mismo en el que vinculaba el apoyo del partido a los presupuestos a cambio de una supuesta excarcelación de presos etarras. Anoche matizaba. Pero ¿cuál es la noticia? ¿Alguien piensa de verdad que esta izquierda independentista, que ha demostrado hasta la saciedad prudencia, es capaz de manejarse en un esquema de me vas a tener que soltar a los 200 metros o 200 presos o no te apruebo los presupuestos? ¿Alguien cree de verdad que esto es así? Porque ya hemos aprobado unos presupuestos en Madrid y no ha ocurrido. Por lo tanto, de lo que se trata es de hacer ruido y de socavar cimientos. Con esta polémica de fondo, el Parlamento Vasco debate hoy una declaración impulsada por el Partido Popular con la que pretende retratar quién condena la violencia de ETA y quién no. Vitoria Iker Armentia, Egunon. Egunon, sí, el objetivo es que el Parlamento haga pública una declaración institucional y para eso se necesita unanimidad y esa unanimidad, salvo sorpresa, está abocada al fracaso. La propuesta inicial planteada por el PP condena la violencia de ETA, que no tuvo ninguna justificación, y además el texto exige la colaboración en el esclarecimiento de los asesinatos impunes por parte de aquellos que los llevaron a cabo. La mayoría de partidos están dispuestos a acordar un texto común a partir de esta iniciativa, pero son términos que H. Bildu no ha apoyado hasta ahora y no es previsible que lo haga hoy. El pleno a partir de las 9:30 en Vitoria. Y hay otro punto de fricción en la política española, en concreto entre el Congreso y el Tribunal Supremo por la pena de inhabilitación impuesta al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. La mesa del Congreso interpretó que esa pena le permitía mantener el escaño porque no implicaba privación de libertad y porque el diputado pagó la multa, pero el Supremo respondió ayer a esa interpretación. Pide que la Cámara precise cuál es la fecha de inicio de cumplimiento de la pena. Informa Pilar Velasco. En el pulso de interpretaciones entre Congreso y Supremo, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, se ha dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para que informe de la fecha en la que dará cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo del diputado de Unidas Podemos, con el fin, señalan, de liquidar la condena. Alberto Rodríguez ha sido condenado a 1 mes y 15 días de prisión y multa de 540 euros por agredir a un policía. Nada dice el oficio sobre si implica la pérdida del escaño, aunque fuentes del Supremo consultaron
consultadas por la cadena SER aseguran que aunque Rodríguez haya pagado la multa, los 45 días de cárcel conllevan la inelegibilidad sobrevenida y eso significa la pérdida del acta. Y sumamos un enredo judicial más, el de la entrega del pollo Carvajal a Estados Unidos. Washington reclama la extradición del ex jefe de la inteligencia venezolana por tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal. Todo estaba listo ayer para la entrega, pero se paralizó a última hora a petición del juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos. Detalles con Miguel Ángel Campos. La Sala de lo Penal de la Audiencia había aprobado su entrega inmediata y Estados Unidos ya tenía preparado un vuelo especial para llevarse al pollo Carvajal, pero tanto la defensa del exjefe de la inteligencia bolivariana como el juez Manuel García Castellón han ejecutado acciones de urgencia para impedir la extradición y asegurar, en el caso del juez, que siga colaborando con la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos. La defensa del pollo ha recurrido por la vía contencioso-administrativa la extradición del gobierno, lo que la paraliza según fuentes del caso, mientras que el juez ha remitido un oficio a la Sala de la Audiencia y a la policía comunicándoles que tiene abierta una investigación, que Carvajal es testigo del caso, de hecho, el único que avala el polémico informe PISA que ha supuesto esta reapertura y que actúen en consecuencia. La comunidad internacional sigue siendo desesperadamente insolidaria con los países pobres en la lucha contra la pandemia. Solo ha enviado 1 de cada 7 vacunas prometidas a los estados en vías de desarrollo. Es la conclusión de un informe publicado esta noche y que ha elaborado una alianza de ONGs internacionales. La Organización Mundial de la Salud recuerda que esa insolidaridad puede favorecer al virus con la aparición de nuevas variantes. Informa María Manjabacas. España es un ejemplo de esta práctica. Solo ha entregado hasta el momento algo más de 6 millones de vacunas de los 30 millones de dosis que prometió. Son datos de un informe internacional que se acaba de publicar, con lo que se ha prometido y lo que se ha hecho. 1.800 millones de vacunas COVID iban a entregar los países ricos y hasta la fecha no se han suministrado ni 300. Esto es un 14%. Paralelamente, la Unión Europea y otros países se han negado a apoyar la propuesta de más de 100 naciones de renunciar a las patentes de vacunas y tecnología COVID, y a esto se une que las principales compañías farmacéuticas no han compartido abiertamente su tecnología con la Organización Mundial de la Salud para permitir que los países pobres fabriquen las vacunas. Desde ONU-SIDA dicen que esto es vergonzoso, que esto es inmoral. En los países pobres todavía el 99% no tienen la pauta completa de vacunación. España está a punto de superar la cifra de 5 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. La incidencia volvió a subir ayer después de la bajada del martes. Estamos en los 43 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Madrid han comenzado los trabajos de la comisión parlamentaria impulsada por el PP para investigar el peso en la pandemia de lo que Isabel Díaz Ayuso insiste en llamar el coladero de Barajas. Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los primeros en hablar en esta comisión han sido los expertos propuestos por el Partido Popular y ha resultado un fiasco, ¿no?, para los intereses de la presidenta. Sí, el Partido Popular no ha encontrado el aval técnico que respalda su tesis de que la pandemia estalló en Madrid porque Barajas era un coladero. No la ha respaldado María del Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, que aseguraba que España se coordinó bien con Europa. Los casos importados han tenido muy poca importancia, a excepción en ese principio que es que no se sabía que estaba circulando el virus de la manera que estaba circulando. El otro compareciente, a petición también del PP, era Efrén Moreno, profesor de aeronáutica, que no entró en ninguna polémica. No creo que tenga yo que cuestionar si las medidas que se adoptaron, que entiendo que ha estado bien dirigido el aeropuerto, hayan sido correctas o hayan dejado de serlo. No es mi objeto de trabajo ni tiene nada que ver con lo que yo puedo aportar e intentar ilustrar. Moreno se limitó a explicar su modelo matemático que asegura permite predecir el comportamiento de la pandemia en función de las decisiones tomadas sobre movilidad. Polonia también se ha colado en la agenda de la cumbre europea que comienza este jueves. Varios países, entre ellos Holanda, quieren aprovechar el encuentro para forzar la paralización de los fondos de recuperación que corresponden a Varsovia por su desafío a la justicia comunitaria. Bruselas, Griselda Pastor. Buenos días. No quieren que Polonia se convierta en el elefante de esta cacharrería, pero aquí está el problema. La intervención de su primer ministro ante los eurodiputados ha obligado al Consejo a incluir este tema en el orden del día, y aunque el borrador de conclusiones no dedica ni una línea a defender al Tribunal de Luxemburgo, los gobiernos del Benelux sí quieren que von der Leyen salga de esta reunión con un mandato claro, la obligación de negociar con el gobierno Morawiecki la aplicación del Fondo de Recuperación según los valores fundamentales. Eso
quiere decir que Polonia no verá de momento aprobado su plan de recuperación y que, por tanto, tampoco va a recibir ese cheque automático que en el caso polaco son 2.600 millones. Un pulso que de momento es todo lo que parecen poder ofrecer los gobiernos en defensa del modelo europeo a falta de unidad para activar el artículo 7. Y hay más noticias que repasamos de forma breve. La primera es que Trump ya tiene lista su red social propia. Es la que anunció hace meses cuando las grandes redes anunciaron el cierre de sus perfiles. La red de Trump se llamará Truth Social, que en español significa verdad social. El expresidente de Estados Unidos ha explicado esta noche en un comunicado que la va a lanzar en febrero, pero que ya va a empezar a funcionar el mes que viene en pruebas. También planea una plataforma de vídeo por suscripción, similar a YouTube. Y Reino Unido eleva el nivel de riesgo de atentado contra los diputados. Lo eleva al nivel de riesgo sustancial tras el asesinato el pasado viernes del diputado conservador David Amess. Lo anunciaba este miércoles la ministra de Interior en la Cámara de los Comunes al entender que ahora es más probable que se produzca alguna acción de este tipo. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.